Muy bien, hermanos míos, eh, está clarísimo que estamos estudiando un manual del hermano Tony Miranda, muy importante, me parece que es muy práctico para nuestro desarrollo como iglesia. El servicio del domingo se llama el tema de ahora. Creo que comenzamos con lo más práctico de todo el manual. Todo lo anterior ha sido, por supuesto que sí, la pasión que ponemos todos nosotros, principios espirituales muy importantes, pero ahora vamos a asuntos prácticos, logísticos incluso. Sin embargo, no tienen por qué dejar de ser bíblicos, espirituales y pues llenos de valores y principios de la palabra, ¿verdad? El servicio del domingo, ¿qué tan eficiente es nuestro servicio de domingo? Es el tema de nuestro hermano, el tema de nuestro manual. Muy bien, el culto del domingo es un asunto muy práctico, un asunto muy natural, muy obvio de nuestra iglesia y que para eso se requiere también la revitalización. Voy a estar leyendo lo que escribió el hermano Tony y luego después yo voy a abundar con algunas cosas, ¿de acuerdo? El servicio del domingo es la actividad de semanal más importante, dice nuestro hermano, y él nos comparte que en una estadística general se indica que alrededor del 60% al 70% de las personas que asisten a la iglesia solo lo hacen los domingos por la mañana. En el caso de la iglesia que yo pastoreo, son tres cultos por la mañana, a las 8, a las 10, a las 12, y sí, es verdad. Resulta que tenemos sí tres cultos porque antiguamente cuando comenzamos con la multiplicidad de cultos en el templo, el instituto bíblico o la escuela dominical era en otro horario para que la gente pudiera tener escuela a las 8 o culto a las 8 y escuela a las 10 o culto a las 10 y se intercambiara, pero no. Resulta que una gran cantidad de miembros de nuestra iglesia solo van a un culto, no se quedan al instituto bíblico como casi en todas las iglesias, el número de personas que van al instituto bíblico es menor que de las que asisten a los cultos. Y sí, así es. Entonces el culto del domingo es muy importante porque es un hecho que hay personas que es a lo único a lo que van, que esa es su experiencia eclesiástica. Esa es la oportunidad que nos dan a los pastores para disipularles, para bendecirles. Así es que sí, el culto del domingo es muy importante. Ahora le llamamos servicio de adoración, le llamamos culto, que habla de eso, de comparecer ante el Dios Todopoderoso y venerarlo, bendecirlo. Y bueno, nuestro hermano recomienda que es algo que se debe planear y además se debe conducir eficientemente. Es todo un arte, dice el hermano, y debemos aprender a hacerlo. Yo diría que es una tarea que no hay que hacer como el borras. Se entiende esa frase acá entre nosotros, no como el borras, al ahí se va. Debe hacerse de una manera planeada, estudiada, orada, en donde todos los elementos coincidan para que se haga la cosa bien. Creo que tenemos un problema, todos los cristianos, pero especialmente nosotros, los latinos y especialmente nosotros los mexicanos, hablemos de nosotros y seamos autocríticos. De repente como que se nos da mucho la improvisación. Y pues, ay, es para la honra y gloria, dicen algunos. Al fin, ¿qué es para la honra y gloria? Pues porque es para la honra y la gloria, aunque debemos esa frase, pues debemos serlo mucho mejor. Muy bien, entonces yo le quiero añadir aquí algunas cosas para hacer esta planeación que nuestro hermano nos recomienda. ¿Qué es un culto? Los líderes deben tener una idea clara de lo que es un culto en el plan eclesiológico del Evangelio. O sea, si no tenemos una idea de qué se trata eso, de qué es, de cómo se come o de qué se trata, pues no lo vamos a planear bien. Por eso creo que debemos entender algunas cosas. Es un encuentro del pueblo santo con su Dios. Deberíamos entender eso. Es un encuentro, por supuesto, está en la Biblia, lo aprendí en el seminario, en la clase de adoración. Es decir, es un encuentro, Dios, hombre. Toda la Biblia nos lo, nos lo presenta. Estoy haciendo un estudio de los altares. En el Antiguo Testamento, todos los altares que alguna vez alguien hizo para encontrarse con Dios, porque eso es un culto, un encuentro del ser humano con su Dios. Y creo que lo que está aprendiendo es que en realidad es un encuentro de Dios con el ser humano, porque Él toma la iniciativa siempre. Ciertamente hay un encuentro social en un culto. Sí, encuentro entre nosotros, pero este está dirigido y motivado por el encuentro con Dios. De repente hay gente, ¿no? Que no le gusta mucho la convivencia y dice, no, yo voy a la iglesia a lo que voy, a estar con Dios, lo demás no me importa, si me saludan bien, si no, 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 no. También tenemos un encuentro entre nosotros. Sin embargo,
Es un hecho que ese encuentro entre nosotros está dirigido y motivado por nuestro encuentro con Dios. No es nuestro encuentro con otros lo que nos motiva a encontrarnos con Dios, no, es nuestro encuentro con Dios que nos motiva y nos dirige para estar encontrándonos unos con otros. Si no, la iglesia no sería, si no esa experiencia no sería un culto, sería solamente una reunión social o algo así. Sus propósitos, si vamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 13, este es un encuentro humano divino, un encuentro de Dios con Isaías. Y si analizamos este texto, encontraremos algunas cosas que deben pasar en un culto. Sus propósitos del culto son adoración. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué hay en un culto? En un culto, adoración. Por eso le llamamos básicamente culto de adoración o servicio de adoración. Reconocimiento de quién es Dios, lo cual también se llama alabanza, pero sometimiento a Dios. Adoración es una palabra que podría o debería traducirse como el sometimiento de la voluntad humana a la soberanía divina. La palabra literalmente significa postrarse. Postrarse en español se traduciría genuflexión, postrarse, tirarse a tierra, con rostro a tierra. Eso es lo que significa la palabra adoración en su idioma original. Postrarse por completo, pero habla, por supuesto, de una postración del alma ante el Señor. Y bueno, eso debe pasar en un culto. Contrición. Mire lo que dice, sigue diciendo el texto. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con Dios? En la adoración nos postramos ante Él. ¿Qué sucede? Que nos damos cuenta de la clase de persona que somos y la clase de milagro que es que podamos estar delante del Señor y nos reconocemos pecadores y hasta decimos: ay de mí. Esto no solo le pasó a Isaías, le pasó a Pedro cuando descubrió que aquel hijo de carpintero era mucho más que eso en la pesca milagrosa y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es decir, esto y les aconteció a otro par más. ¿Qué debe pasar en un culto? Entonces, contrición y restauración. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Restauración. Si hay adoración y contrición, entonces hay restauración. Y aquí, si Isaías hubiese dicho: soy un hombre de manos inmundas y vivo en un pueblo de manos inmundas, seguramente el carbón encendido lo hubieran puesto en sus manos. Si hubiese dicho: soy un hombre con el corazón sucio, se lo hubieran puesto en el corazón. Es decir, su reconocimiento en su quebranto, en su contrición, dirigió al Señor a restaurarlo en esa dimensión o de esa manera, porque eso es lo que él estaba reconociendo. Por supuesto que ustedes y yo nuestra contrición debe ser integral, o sea, todo completo. Yo necesito el carbón encendido del Señor. Pero además otra cosa pasa en un culto, o debe pasar: proclamación. Después oí la voz del Señor que decía, en ese culto hubo un sermón directamente de Dios. Desafío: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, hubo un desafío aquí. Me enseñó el hermano Arturo Alarcón, maestro de homilética, que un sermón debe tener invitación final, siempre debe haber un desafío. No necesariamente a ponerse de pie, pasar al frente, lo que sea, en ocasiones sí, pero debe tener un desafío. Bueno, el hermano Santiago Crane decía eso en su libro, o dice eso: ¿a quién enviaré? ¿Quién iré por nosotros? Hay un desafío, en todo culto hay eso: adoración, contrición, restauración, proclamación, desafío, decisión o respuesta humana. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y por supuesto yo le añado algo más todavía: comisión. Comisión. Dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Y sigue hablando, nos conocemos el pasaje. No podemos planificar el culto si no entendemos qué es y qué debe pasar, cuáles son sus propósitos, qué debe pasar en ese culto. Me temo que hay congregaciones en las que no han leído Isaías y no han entendido, nunca han estudiado de qué se trata el culto y tienen una noción bastante equivocada al respecto.
y sus reuniones en ocasiones parecen pues más bien espectáculos músico-artísticos, o en ocasiones algunos son espectáculos emocionales y sentimentaloides, porque no han entendido de estas cosas que deben pasar en un culto. Ahora, cada parte del culto debe ser una estrategia para seguir este proceso de fe. Todo lo que armamos, hay diferentes modelos de culto en cuestión del orden, los pasos, el programa, la liturgia, es decir, los pasos, las cosas que vamos haciendo cada día, que la oración, que la declaración de fe o cosas, o un texto inicial que decimos, es decir, las iglesias tenemos diferentes modelos, no tenemos un modelo, digamos, patentado, ninguna iglesia que así se tiene que hacer todas las demás iglesias, cada iglesia de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a la enseñanza, la educación del pastor para la congregación, se hace, pero, pero sí, cada elemento de ese programa debe, debe, debe funcionar para que suceda eso, que hay adoración, hay contrición, hay restauración, hay proclamación, hay desafío, hay aceptación y hay comisión. Y salimos otros comisionados para hacer algo. La mejor manera de revitalizar el culto es tener una cultura o modelo de culto de acuerdo con la visión, misión y metas de la iglesia. Toda iglesia debe tener una declaración de propósito o según el maestro de administración o de liderazgo, las palabras pueden ser diferentes, pero en mi caso yo manejo la idea de que la visión es el plan básico, es la respuesta a la pregunta ¿por qué existimos? La misión es la respuesta a la pregunta ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por lo que existimos? Y entonces toda iglesia debe tener una visión, una misión, unas metas, y en base a eso debe la iglesia desarrollar una cultura de su culto, puesto que para eso estamos aquí, puesto que esto es lo que hacemos en esta iglesia. Entonces nuestro culto funciona de esta manera. Para esto es nuestro culto. Y hablo de cultura para referirme un estilo, una forma de hacer las cosas, los líderes de la iglesia en el ministerio de adoración, los que preparan los programas, los que preparan los cantos, los que dirigen los cultos, deben tener eso claro en sus mentes y en su vida. No es trabajo de novatos, no es trabajo de novatos la dirección de los cultos. No es solamente que sabe tocar muy bien la guitarra o que están muy guapos. No, no, señor. Estas personas que planean los cultos deben ser personas discípulos de Jesucristo, fieles, deben ser personas maduras, deben ser personas doctrinalmente sanas, deben tener un profundo y alto conocimiento de la palabra. Bueno, si son pastores y estudiantes de un seminario, mucho mejor, pero si no lo son, deben ser personas que asisten al instituto de la iglesia, que han crecido y que tienen la capacidad teológica, la capacidad moral para preparar estos cultos. Nota muy importante, la puntualidad es vital. La puntualidad es vital. A mí me parece que es inconcebible que cuando tenemos un horario para los cultos no comencemos a tiempo. Es inconcebible. Ya comenzamos mal, ya comenzamos mal. Y no se trata porque hay gente que dice, pues si hiciste una cita con Dios, sé fiel a la cita y está ahí. Y alguien diría, pero Dios es eterno, por favor, media hora no es nada para él. Y no se trata solo de eso, se trata de la seriedad y la solemnidad con la que hacemos las cosas. Y entonces sí creo que este punto es importante y tristemente es un hecho que en nuestra cultura, pues a menudo eso no sucede. Se dice que es a tal hora y no acontece a tal hora el inicio del culto. La otra cosa que pone nuestro hermano Tony en el tema del culto del domingo, su importancia, y ya compartí yo que en vista de lo importante que es y que debe planearse, que es lo que nos dice Tony, perdón, pues para planearse debe saberse qué es el culto y por eso he enseñado estas cosas. Pero ahora, los visitantes. La gran mayoría de las personas que vienen a nuestra iglesia, dice Tony, por primera vez lo hacen los domingos por la mañana. Cuando uno de estos visitantes regresa, es porque el servicio de oración cubrió una necesidad que la persona tenía o porque encontró algo que estaba buscando. Se dice que un visitante toma la decisión de regresar o no a la iglesia dentro de los primeros 10 minutos de su experiencia al llegar al servicio de oración. ¿Qué les parece?
O sea, los primeros 10 minutos son súper archi recontra importantes. Llegó a las 12 y el culto todavía no empieza, ya son las 12:15. Y bueno, a lo mejor ya tomó la decisión aquel amigo, ¿verdad? De no regresar. Pero por lo de que dije antes. Asimismo, es mucho más probable que un visitante regrese si ha sido saludado o ha estado en contacto con 2 o 3 personas de la congregación. Por otro lado, él hablará de su experiencia en la iglesia entre 8 y 15 veces con otras personas. Por todos estos motivos, nuestro servicio de domingo debe estar planeado, pensado también para cubrir las necesidades de quienes van a la iglesia por primera vez. Tristemente, algunas personas que asisten por primera vez a una iglesia no regresan por falta de atención o por el contrario, por recibir atención no deseada. Todavía podemos ver en algunas congregaciones que en tiempo de bienvenida convierten a las visitas en el foco de atención y en ocasiones son avergonzadas en público, hasta les hacen ponerse de pie, dar su nombre o incluso pasar al frente. En algunos casos, visitantes del sexo femenino pueden no sentirse cómodas al recibir saludos efusivos que vengan de alguien del sexo opuesto. Lo cierto es que para que un visitante regrese, tiene que recibir hospitalidad adecuada y respetuosa. Tener un programa de seguimiento a los visitantes es muy importante para que estos no solo regresen, sino que también lleguen a formar parte de la familia espiritual de la iglesia. Cada uno de ellos debe encontrarse con Dios y sentir que Él le habla en el servicio del domingo, el cual debe estar planeado para ayudar a conectar a las personas con Dios. Sin embargo, por encima de todo, no olvidemos que el propósito es el que el Señor reciba toda la gloria. Me gusta todo esto que ha dicho el hermano Tony, y yo digo amén a eso. Sin embargo, en alguna ocasión alguien nos decía en una congregación donde yo fui pastor, aquello de que avergonzamos a las personas poniéndose de pie delante de todos y hay gente que es tímida y no se quiere poner de pie. Sin embargo, en alguna ocasión a mí varias personas me reclamaron, me dijeron, oiga, he ido a otras iglesias y ahí hasta me ponen de pie y me aplauden y aquí ni me aplaudieron ni me pusieron de pie. ¿Qué pasó, pastor? Y hay gente a la que sí le gusta ser reconocida. Supieron que estuve aquí. En la iglesia que pastoreo, les cuento algo. Hacemos algo que para que sea intermedio. Hacemos algo, no preguntamos, ¿alguien viene por primera vez? Y estamos ahí y otra alguien como evangelista, ¿no? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que levante la mano? Sino que al entrar al culto, le pedimos a los que los invitaron que los presenten y los inscriban en la lista de visitantes. Y si notamos que es un visitante y no lo llevó nadie, una comisión de bienvenida les llama, les hace llenar una papeleta y tenemos sus nombres. Y entonces en el culto, al final del culto, mencionamos sus nombres. Si quieren ponerse de pie, bien. Si no quieren ponerse de pie, no importa. Mencionamos sus nombres y decimos que sean bienvenidos. Muchos de ellos se ponen de pie, sí quieren ser reconocidos. Algunos hasta quieren hablar y quieren decir, me invitó fulanita y no sé qué. Pues les damos permiso, ¿verdad? Pero sí respetamos el carácter de cada quien y sí reconocemos y sí les hacemos sentir son importantes para nosotros. Tenemos una comisión de evangelización, se llama, que tiene unos cartelones enormes que les invita a estar con ellos 5 minutos, se les da un obsequio, una pluma, un libro, un Nuevo Testamento, y se ora por ellos. Y eso ha funcionado muy bien para que ellos regresen. Yo digo que las personas van a la iglesia porque alguien les habló bien de la iglesia, o del pastor, o de los sermones. Pero las personas regresan una segunda vez porque les gustó el sermón. Pero se quedan solamente si la iglesia les absorbe. No, el pastor solo no los puede conservar. Un buen predicador solamente no puede conservar a toda la gente que viene. Hace falta la iglesia que con su afabilidad les, les integra con su amor. Ahora bien, ahora bien, déjeme añadir algo a esto que nos enseña nuestro hermano. ¿Qué ofrece la iglesia a la gente que no es de la iglesia? ¿Qué ofrecemos? Si fuéramos empresa, ¿qué vendemos? ¿Cuál es nuestra oferta? Toda la iglesia debe saber y poder explicar la respuesta a esta pregunta: ¿por qué los visitantes deben asistir? Siempre que llego a la unión de jóvenes, yo voy a comer con alguna familia o algo y regreso al culto de la tarde. Regularmente regreso cuando ya ha comenzado por lo menos un canto o dos de la magna unión de jóvenes y siempre hago un ejercicio que lo reciben los muchachos como que es una broma, pero tiene mucha seriedad.
Llego y me manifiesto como un inconverso y le digo a los que están ahí en la puerta, porque siempre hay un grupo de jóvenes en la puerta para recibir a los que van llegando. Y les digo, ¿qué hay aquí adentro? ¿Qué se hace? Ya me dice, no, pues que hay cantos y no sé qué. Les digo yo, ¿y por qué vale la pena que entre? ¿Qué voy a tener si entro? Los pongo a prueba, pues, y ellos me responden. Pero por supuesto que yo les pregunto eso, pero yo debía enseñarles, ¿no? Antes la respuesta para que me contesten bien. Y sí, eso trato de hacer. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra oferta? ¿Qué es lo que un visitante va a encontrar si llega con nosotros? ¿Dejar de sufrir? Si le pica ahí, hermano, creo que sí lo tengo en el Power. Gracias. ¿Cuál es nuestra oferta? ¿Dejar de sufrir? ¿Pare de sufrir? Yo prediqué un día un sermón que se llamaba No pare de sufrir. Entonces, esta no puede ser mi oferta. Experiencias emocionantes, espectáculo artístico musical, prosperidad. Venga, venga, mande su ofrenda, mande su semilla y Dios le va a dar más. Sana doctrina, eso es lo que ofrezco, la única sana doctrina, la doctrina bautista. Venga, va a recibir sana doctrina. Digo, sí predicamos eso, ¿verdad? Pero eso es lo que ofrezco. Historia sagrada, son los bautistas, venimos desde Juan el Bautista y algunos creen algo que yo no creo, y hay una sucesión ininterrumpida de iglesias entre la primera iglesia bautista de Jerusalén, que fundó otra iglesia y otra iglesia, hasta en nosotros hay una línea recta, directa. Yo creo que eso no se puede comprobar en la historia, pero hay quienes enseñan eso. Eso es nuestra oferta, historia sagrada, tradición, estatus social, un muestrario de himnología y vocabulario religioso de épocas anteriores, porque eso pasa en ocasiones en nuestras iglesias, ¿no? Pasamos al diácono a orar y ¿qué dice? Señor, por el piélago insondeable de tu gracia, te pedimos que antes de tu parucia tengas a bien, por favor, y palabras domingueras y la gente dice, ¿de qué está hablando este amigo? ¿Milagros? ¿Qué ofrecemos? ¿Milagros? ¿Milagros? Venga, arrebate su milagro, como los neocarismáticos. Oigan, yo digo que el Señor Jesús responde la pregunta desde antes que se la hiciéramos. Acá en este pasaje hermoso, que todos se conocen, Mateo 11, 28 al 30. Descanso espiritual. ¿Qué ofrecemos? Descanso espiritual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestra oferta es descanso espiritual. Hay agobio en la gente, hay agobio en las personas. Por eso yo creo que los sermones debemos predicar con aliento, con esperanza. Sí, condenar el pecado, por supuesto que sí, pero condenar el pecado con la esperanza de cómo resolverlo en Cristo Jesús, porque hay gente que predica como si Dios odiara a la gente. La gente piensa, cuando están oyendo al predicador, caray, lo que me está enseñando es que Dios me odia. Y la gente está regañada, hay quien lo regaña en el trabajo, lo regaña el maestro, lo regaña hasta su esposa o su esposo. Descanso espiritual. También ofrecemos un desafío al compromiso. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque no somos iglesias que predicamos el evangelio de la prosperidad. Todo está bien, todos estamos bien, todo está bien. Hay un canto por ahí que exalta mucho esa frase, todo está bien. Pero hermanos míos, no todo está bien. Ahora mismo en el mundo casi nada está bien. Ahora mismo hay guerras y rumores de guerras. Ahora mismo se han tomado decisiones a nivel mundial terribles. Ahora mismo hay miles muriendo en países árabes y miles y cientos muriendo cada día por aborto. Entonces, hay cosas que no están bien. Así es que nosotros no predicamos un falso evangelio de la prosperidad, predicamos un evangelio que sí, de descanso, pero también de compromiso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo desafía a las personas a someterse a su liderazgo. También ofrecemos una invitación al discipulado. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprended de mí, y está implícito la oferta anterior del descanso para el alma. Finalmente, una vida superior, eso es lo que ofrecemos, una vida superior, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Yo no sé por qué algunas personas opinan que la vida cristiana es muy difícil. Es más difícil la no cristiana, por favor. El no cristiano no tiene esperanza, no tiene aliento, no tiene quien le ayude, no tiene quien le dirige, no tiene un plan, no tiene un mapa, no tiene un consolador. Y nosotros tenemos todo eso. Y el inconverso hasta está inscrito para la eternidad en el infierno. Y en mi caso tengo mi nombre inscrito en la vida eterna. ¿Dónde está lo difícil de eso? Está más difícil ser inconverso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto ofrecemos. En resumen, ¿qué ofrecemos? Una vida nueva. En resumen, nuestra oferta es una vida nueva. Si vamos a considerar a los visitantes y para preparar un ambiente adecuado para ellos, necesitamos saber esto. Nuestra gente, nuestros sugieres, si tenemos sugieres o son los diáconos los encargados de dar la bienvenida a la gente y demás, esa gente debemos capacitarle y toda la iglesia son mujeres en un sentido real, en un sentido toda la iglesia debe ser buena con las personas que vienen, debe ser afable con las personas que vienen y debemos enseñar entonces a nuestra iglesia que esto es lo que ofrecemos, porque si esto es lo que ofrecemos, pues se nos debería de notar en la cara, en la forma de ser, en la forma de conducirnos. Hay diáconos, miembros de la iglesia, que se sienten dueños de una banca determinada y un día llegan y su banca favorita está ocupada y hasta le piden a la persona, "Pero, ¿se pueden mover para allá, por favor? Porque aquí nos sentamos cada domingo mi esposa y yo". O sea, que le amarren una piedra de molino al cuello y lo arrojen al lago de Guadalupe, o no sé, es que no conozco bien los ríos acá y lagos en México todavía. En Chihuahua diría, y lo tiren desde la cascada de Ataciachi, pero acá no hay. Es decir, eh, si vamos a ser buenos receptores de los visitantes, necesitamos saber estas cosas. En resumen, nuestra oferta es vida nueva. Hace algún tiempo estábamos en campaña, de esas campañas que hacemos nosotros de 40 días, y había una gran alegría, un gran regocijo y todo el mundo saludándose y demás. Yo estaba en esa época, solo había 2 cultos, me parece. Nos parábamos, mi esposa y yo, en una jardinera allá fuera del templo, se hacía una fila larguísima para saludarnos. Ahora con los 3 cultos que tenemos, eso ha cambiado porque no nos podemos quedar en todos los cultos a saludar, salvo en el último. Y había mucha gente platicando, abrazándose, como somos los cristianos, a beso, beso, compartiéndonos virus y bacterias, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Ahora ya con el COVID hemos menguado en eso la mayoría de los seres humanos. Pero yo veía a un señor sospechoso ahí que estaba parado y lo veía muy sospechoso porque me veía mucho y bueno, me dio hasta preocupación porque dije, ¿ese qué le pasa? ¿Por qué nos está viendo a mi esposa y a mí? Y usted sabe, pues a veces somos vulnerables los pastores ante situaciones de delincuencia y entonces yo estaba un poco preocupado, de verdad, hasta que, bueno, se acabó la fila de saludarme las personas y fui a abordarlo. Dije, pues mejor de una vez lo abordo. Digo, disculpe, ¿se le ofrece algo? Y me dice, estaba conmovido y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es aquí el pastor? Sí, soy el pastor. Y me dice, ¿qué hay aquí, oiga? Así como, ¿qué hay aquí? Yo interpreto así su pregunta. ¿Qué dan aquí, oiga? ¿Qué venden? ¿Qué ofrecen? ¿Cuál es su oferta? No dijo esas palabras, esas las digo yo por el estudio que estoy dando, pero eso interpreto que fue su pregunta. ¿Qué dan aquí? Me encantó, me encantó. Vio tantos besos, abrazos. Era un momento de algarabía de la iglesia. Y yo le pude decir, vida, eso ofrecemos, vida en Jesús, vida eterna, vida eterna. Y bueno, iba de pasada, iba no sé dónde, prometió que regresaría. Oiga, y si no regresó en el contexto de Oreb, tal vez regresó en el contexto de la primera iglesia bautista de no sé qué rancho grande o algo así, porque no era de acá y posiblemente esto le motivó a otra cosa. Espero que así sea. Necesitamos entender qué ofrecemos. Necesitamos enseñar eso a toda nuestra gente, pero particularmente a los sugieres, los diáconos o siervos o los encargados de la bienvenida o los encargados de la evangelización, etcétera, etcétera. Luego, adoración y alabanza.
Nos dice Tony, el tiempo de adoración y alabanza junto con el mensaje de la palabra de Dios toman alrededor de 65 al 75% del total del tiempo del servicio de adoración. Por tal motivo, la adoración debe hacerse de la mejor manera posible y tener siempre en mente que Dios merece una adoración que venga del corazón y con excelencia. Las personas tienen necesidad de adorar y encontrarse con Dios. Si me gusta, por supuesto, es un encuentro. Por ello deben tomarse en cuenta las diferentes generaciones que componen la iglesia y no solo las preferencias de unos pocos. Lo cierto es que cuando más planeamos cada acto de adoración en el servicio del domingo, hay menos espacio para improvisación y por lo tanto menos distracciones que impidan a las personas tener un encuentro real con Dios. Por otro lado, sin una planeación adecuada del servicio, se tiende a decir cosas que están fuera de lugar o a tener tiempos muertos que no debían, no de, perdón, que nos desvían de adorar a Dios sin distracciones. De igual manera, la participación de solo unos pocos y siempre los mismos en el culto de adoración puede dar como resultado un programa rutinario, monótono y distante de expresiones frescas de adoración a Dios. Por esta razón es importante que cada elemento en el servicio del domingo sea evaluado para así encontrar oportunidades de mejoría cada uno de los elementos. Hemos cambiado los bautistas, hermanos, hemos cambiado en nuestra liturgia. Nuestra liturgia ha experimentado una revolución, una transformación. No en todas las iglesias, todavía quedan iglesias, me parece que son las menos ahora, siguiendo la liturgia más antigua. En todos los casos ha habido algo de renovación, de transformación. Soy de una época, me convertí y soy suficientemente viejo de convertido como para darme cuenta de la evolución que hemos tenido. Soy de una época en la que si aplaudíamos en un Conajeva, nos regañaban por una hora, alguien o media hora nos regañaba por haber aplaudido, por haber hecho señales con el puño. Que hay cantos que eran de movimiento. Eso lo pueden cantar los niños, pero los jóvenes no, tampoco los adultos. Los niños sí que hagan movimientos, pero ya de grandes no puedes hacer eso, tienes que cantar solemnemente sin aplaudir y esas cosas. Soy de una época así, soy de una época en la que en un Conajeva nos prohibieron usar guitarras, panderos y batería y esas cosas, solamente se podía usar órgano, piano y si hubiera algunos violines o chelos, pero nadie llevaba violín y chelo, entonces no se podía. Finalmente nos dieron permiso, anuencia, después de suplicar, que por lo menos la guitarra se podía usar, pero no otros instrumentos de percusión. Soy de esa época y evidentemente hemos evolucionado, hemos caminado y integramos cantos nuevos. De hecho, para mi gusto, en algunos casos hasta hemos exagerado porque andamos consiguiendo himnología o cantos de iglesias herejes, de iglesias o de cantantes herejes, cantantes que no conocen la Biblia y que componen canciones sentimentaloides, que esa misma canción se la puedes cantar a tu novia y se oye igual, pero si no es a Dios y tenemos riesgo y debemos vigilar eso, ¿verdad? Vigilar. Yo creo que debemos renovarnos, pero no hacia el neocarismatismo, no hacia la farándula del mundo religioso evangélico de nuestro tiempo. Pero entonces, ante este asunto de, la, de este elemento de la oración y la alabanza, ante este punto, debemos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la alabanza? Para hacer esto que nos sugiere el hermano Tony, yo aporto, debemos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la alabanza? Los líderes de alabanza deben saber, en primer lugar, la diferencia y la relación entre la adoración y la alabanza. Esto es vital y es triste porque lo escucho por todas partes yo. Escucho esta herejía por todas partes. Está el joven dirigiendo la alabanza, que en ocasiones es un joven muy lindo, que toca muy bien la guitarra, canta precioso, como Luis Miguel, pero ni va al instituto bíblico o escuela dominical, no ha estudiado nada, no sabe nada, o ha estudiado en seminarios de estos de la farándula evangélica, del neocarismatismo, y entonces no sabe la doctrina bautista y de repente estamos cantando un canto muy movido, y vamos a la alabanza, y de repente dice, ahora hermanos, vamos a entrar a la adoración. Y yo digo, ¿dónde andábamos pues? Si no estamos en la oración, si vamos a entrar a la oración apenas, ¿dónde andábamos? Y se refiere a los cantos queditos, los cantos lentos, porque hay un autor ahí ignorante de un libro que se llama Adoremos,
que dice que hay cantos de lavacro y cantos de alabanza y cantos de adoración. Hermanos míos, la adoración es el sometimiento. Si le pica ahí, hermano. eh, la adoración es el sometimiento de la voluntad humana a la soberanía divina. La oración también la pueden llevar a cabo los mancos que no aplauden y los mudos que no pueden cantar con sus gargantas. La adoración no es una actividad de las manos y la voz. La oración es una condición espiritual integral de la voluntad humana. Adorador no es el que canta mucho, salta, brinca, no, es el que se somete por completo a la soberanía divina. Adoración es sometimiento, no es una actividad, es una actitud. Alabanza es la expresión humana que exalta los atributos de Dios. La alabanza es declarar, decir o manifestar con acciones los atributos de Dios. La adoración es una actitud, la alabanza es una actividad. Perdón. El problema es que cuando ni el que dirige la alabanza entiende eso, entonces sí salen herejías y por donde quiera. Toda alabanza verdadera es adoración, porque en realidad todo lo que hacemos es adoración. Predicar es un acto de adoración. Asistir al culto es un acto de adoración porque estamos sometiéndonos a Dios. Pero no todo canto, no toda experiencia musical, ritual, grito o actitud es necesariamente una adoración. Hay actividades en las que uno dice aquí no hay adoración, hay escándalo, hay ruido, hay gritos, hay todo, pero adoración no hay. Hay, hay euforia de jóvenes o de adultos, pero adoración no hay. La alabanza debe expresar nuestra adoración, pero la adoración es nuestra entrega, nuestro sometimiento, porque digo sometimiento porque la palabra significa postrarse, lo que significa postrarse. En latín sería la palabra latría, adoración sería la palabra latría, de donde viene precisamente la palabra idolatría, postrarse ante un ídolo, la idolatría. Latría es postrarse, es la genuflexión, es ponerse boca abajo al suelo. Pero eso habla de una actitud del alma, porque una persona puede estar adorando, aunque esté de pie, porque su alma está de rodillas postrada ante Dios. Eso deben saberlo los que manejan la alabanza, los que dirigen la alabanza. Déjenme compartirles algunos no negociables de un culto de adoración. O sea, lo que no estén en tela de juicio. Esto es vital, esto está en la Biblia, está en la palabra. La alabanza es una experiencia congregacional y no una experiencia de show. Hay un lugar para los conciertos, hay un lugar para cuando alguien da un concierto, o los cursos de música, o los discursos personales, pero la alabanza congregacional debe ser congregacional. Si al estar cantando, en el culto donde yo participo cada domingo, si estar cantando y de repente yo dejo de cantar, y eso no hace ninguna diferencia, hay una, hay una experiencia impersonal entonces en mi iglesia, una masificación que pervierte la experiencia real de sentido congregacional. Hay congregaciones en donde si cantas o no cantas, no te preocupes, no, nadie te extraña, de todas no te escuchas. El punchis punchis del grupo de alabanza, pum, 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 a un volumen monumental, y los chicos allá al frente son los que están cantando, solo sus voces se escuchan, son los protagonistas, también felices, bien contentos, en ocasiones llenos de orgullo y no de adoración, y eso no es alabanza congregacional. Sí, sí saben, ¿no? Sí saben la historia. Perdonen que no me olvido del nombre, pero un hijo de pastor, un joven hijo de pastor, el que compuso más Corazón de Adoración, esta canción que dice, es más que una canción, esto es más que una canción. Ese es bueno, ahora es un hombre más grande, pero cuando era joven dirigía la alabanza, la adoración y la alabanza en el culto de la iglesia de su padre. Él también estudiante del seminario, esas cosas, compositor, famoso, muchos cantos, muchas canciones famosas entre nosotros son de él, perdonen que me olvide su nombre.
pero cuentan esta anécdota, que un día su papá y él se pusieron de acuerdo y dijeron: "Mi hijo, hemos mejorado muchísimo nuestra experiencia de musical. Se oye padrísimo lo que cantamos y los músicos son excelentes". Dice: "Y tengo problemas, tengo temor de que caigamos en la adoración de la música, la exaltación de la música". Y entonces este joven compuso esa canción y la cantaron a capela. La cantaron con guitarra primero y luego a capela, porque y en esa iglesia, dice esta anécdota, que en cada culto, y yo pedí a mi hijo, porque también en mi iglesia también mi hijo durante mucho tiempo dirigió la alabanza. Yo pedí a mi hijo: "Hijo, en cada culto deberían hacer eso. En cada culto, en alguno de los cantos deberían de repente decir: a ver, silencio todos los instrumentos, y que cantemos solo la iglesia". A lo mejor lo has hecho alguna vez, pero si no lo has hecho nunca, hazlo una vez. Es impresionantemente hermoso cuando la congregación canta de veras y no ahoga su voz la batería ni el piano, que los del sonido le tienen hasta el tope como si fuera antro. Y no es. La alabanza es una experiencia congregacional, no es una experiencia de show. Y los que están cantando, perdonen, pero voy a ser muy franco, pues aquí somos hermanos y si usted no está de acuerdo conmigo, pues no le hace. Pero a mí bueno, en mi iglesia no sucede porque yo he hecho que no suceda, pero me desespera cuando el que está dirigiendo se la pasa preguntándonos cosas. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Pues todos. Pues, ¿qué te pasa, cabezón? Pues todos. ¿Por qué me dices eso? Y levante la mano y usted quiere, oigan, la alabanza congregacional no, no la motiva el director de alabanza, la motiva el Espíritu Santo. No el director de alabanza. Si la dirige el director de alabanza, entonces no es culto, entonces un concierto de Luis Miguel en no sé dónde, como todos los cantantes, ¿no? ¿Cómo dicen cuando se paran? ¿Cómo estás, México? ¿Cómo estás? Ahora dicen: ¿cómo estás, iglesia? Los amo, iglesia. El que está dirigiendo, no me interesa que me ames, el que está dirigiendo, no me interesa, yo vino a amar al Señor, tú dirígeme, tú dirígeme. Déjeme, sigo adelante porque tengo más cosas que decir al respecto. El culto tiene una dirección. Aquí está presente la Trinidad en estas verdades. El culto tiene una dirección, Dios. El culto está dirigido a Dios. Es un culto a Dios. El culto está dirigido a Dios, no a la comunidad. El culto no está dirigido a la comunidad, está dirigido a Dios. Por eso se llama culto, acto de adoración a Dios. El culto tiene un centro, Cristo. El culto es cristocéntrico, no antropocéntrico, no antropocéntrico. El centro no es la congregación, el centro no es la gente y lo que quieren ellos sentir y no sé qué. El centro es Cristo, nuestro Señor. Y el culto tiene un protagonista, el Espíritu Santo, no el carisma del líder de alabanza, no la música tan bien hecha que esté, ni el atuendo de moda del predicador. Eso no es el protagonista, no tiene nada que ver con eso. El protagonista es el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros y nos habla y nos bendice y nos mueve a cantar y a adorar y a tener un corazón contrito y a ser restaurados y a ser comisionados y aceptar el desafío. Perdón. Y el culto tiene una base, la palabra de Dios. Los que dirigen la alabanza deben ser personas muy capacitadas, deben estar muy capacitadas en la palabra del Señor. De repente dicen, pues cada herejía. Mi esposa fue a compartir la palabra del Señor en una congregación y se grabó todo y le escuché todo. El que iría a alabanza, Dios santo, yo estaba desesperado, decía: ¿a qué horas lo callan, por amor de Dios? Se la pasó diciendo cosas como estas: Dios, tú estás aquí para bendecirnos, tú estás aquí para darnos vida, tú estás aquí para perdonarnos. Yo decía, según él está orando, o sea, ¿le está dando indicaciones a Dios de para qué está aquí o qué?
O sea, ¿quién le dijo que Dios necesitaba que le explicaran para qué está aquí? O sea, Dios no necesita que nadie le explique para qué está aquí. Pero hay palabrería que se usa. Cuidado con eso. La El culto tiene una base, es palabra de Dios. Yo le pido a los que dirigen la alabanza que digan un texto bíblico, introduzcan el canto, no prediquen, les digo. Ya hay quien va a predicar en el culto. Usted no está aquí para predicar. Usted va a introducir el canto y cuando estén cantando nos están dirigiendo a todos nosotros. El culto tiene un propósito, el encuentro. La iglesia, en su encuentro con el Dios Trino, responde con adoración, gratitud, contrición, arrepentimiento, entrega, disposición a la palabra y obediencia. Y el culto tiene un resultado. La gente sale edificada, sabe más, está dispuesta a transformación, está desafiada, está alimentada, está incomodada. Hay que incomodar a la iglesia, decía el hermano de Saddleback, el famoso Rick eh, Warren. Warren. Decía, hay que incomode a sus ovejas, sale incomodada o simplemente afectada relevantemente, como la catarsis de los griegos cuando salían del ditirambus o del teatro, pues, del teatro. Algunos piensan que ellos son los que inventaron el teatro, el arte dramático. Según yo, fueron los hebreos con el Cantar de los Cantares, pero, pero ellos hablaban de eso, de la catarsis, cuando termina la obra, experimentaban ellos una sensación, una contrición, llegaban a su casa a alimentarse de algo, algo especial para seguir meditando en lo que la obra, porque las obras eran religiosas y a menudo eran moralistas también, enseñaban cosas. Bueno, pues si ellos hablaban de eso, de sus reuniones artísticas, imagínense cuánto más debe haber esa catarsis o esa, afectación relevante porque estuvimos en un culto. El mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra de Dios debe tener un sólido fundamento bíblico, estar sazonado con textos de la Escritura y al mismo tiempo ser práctico e inspirado a vivir de acuerdo con el plan de Dios para nosotros. La prédica no debe perseguir el fin de hacer sentir bien a la audiencia, sino más bien el de exponerlas a la verdad de la Escritura. La predicación expositiva nos ayuda a este fin. El mensaje debe ser fresco, inspirador, debe llevarnos, a un encuentro con Dios cuya enseñanza nos guíe a vivir la vida cristiana y nos permite ver cada circunstancia desde la perspectiva del Señor. Yo diría así este asunto. ¿Cuál es el propósito del sermón? Perdón. ¿Cuál es el propósito del sermón? Que los inconversos se conviertan y que los cristianos sean edificados. Para pensar en dos propósitos, y ya dijimos todo. El hermano Santiago Crane decía sermón evangelístico, sermón doctrinal, sermón ético-moral, sermón de consolación, de exhortación, de aliento, ya me pasé creo, pero yo digo hay dos propósitos generales, que los inconversos se conviertan, o sea, que los de afuera se metan y que los que están metidos se consagren, ¿no? Sean edificados. Para lograrlo, yo digo que el sermón debe ser cristocéntrico, fundado clara y profundamente en el texto bíblico. De eso no voy a hablar mucho porque eso sería un tema mucho más grande, ¿no? Y relevante. Solamente quiero decir que creo que tenemos el día de hoy una controversia en nuestro mundo evangélico, pero que no es contradicción, es solamente controversia por cuestiones semánticas. Los hermanos reformados se les ha dado por decir que ellos son los únicos que predican sermones expositivos y se refieren a sermones verso a verso. Se refieren a sermones que agarran un texto y se van verso a verso, como yo hice hace rato con Isaías, y dicen que eso es un sermón expositivo. Y yo pienso que no, yo pienso que hay sermones temáticos que también pueden ser expositivos, y hay sermones históricos y sermones biográficos y sermones testimoniales que no son verso a verso, pero lo expositivo no está en el formato, lo expositivo está en el hecho de que expone la Biblia. De ahí viene, de hecho, cuando el primer pastor hace muchos años que habló de los sermones positivos, no se refería a sermones verso a verso, se refería a sermones que exponen la Biblia, con el formato que sea, con el arreglo que sea,
ya sea un arreglo temático, un arreglo biográfico, un arreglo histórico, lo que sea, pero lo que debe hacerse es exponer la Biblia. Nuestro problema es cuando no exponemos la Biblia, ¿no? Se sabe, se dice por ahí que tenemos un problema ahora mismo en la cultura evangélica, que el púlpito carece de palabra, ¿no? Y hay miembros de iglesia que son analfabetos bíblicos, no conocen la palabra, conocen frases célebres y expresiones emocionantes del neocarismatismo, pero no conocen la palabra del Señor. El cuidado y la enseñanza de los niños durante el servicio. El- esto está clarísimo, no lo voy a leer, pero está muy claro. O sea, no puede una iglesia no puede una iglesia crecer si no prepara un buen ambiente para los hijos de los asistentes, los niños. Si en el mundo solamente existieran personas que tienen hijos de adolescentes para arriba, pues no necesitaríamos escuelas, no necesitaríamos iglesia infantil, pero no, sí hay matrimonios jóvenes y requieren de un ambiente bien preparado. Y yo digo, para hacerlo más breve esto, ¿cuáles son los propósitos del ministerio infantil? Eso he hecho con cada punto de lo que nos ha enseñado el hermano Tony, y en cada punto yo he añadido algo. ¿Cuáles son los propósitos del ministerio infantil? Evangelización. Creo en la evangelización de los niños. Soy APEN. Discipulado. Creo en el discipulado de los niños. No solo los entretenemos, no. Hay evangelización, hay discipulado, hay cuidado, por supuesto que sí, los cuidamos, y hay desarrollo comunitario. Niños que desde temprano están en la iglesia, en el departamento de cuna, por supuesto, tienen un desarrollo comunitario superior. Se destacan. De repente, la maestra, llegó el niño nuevo, es nuevo. Todos los niños cuando van por primera vez a preprimaria lloran y demás, pero el niño de iglesia no llora. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado, ya lo hemos dejado en cuna en la iglesia. Y los maestros dicen, pues un niño como que ya está más avanzado. Sí, por supuesto, hay un desarrollo comunitario. Eso hace la iglesia. Y sé que este punto, digo, no está en tela de duda, de juicio, o sea, sabemos eso, lo importante que es. Muy bien, el orden y la limpieza de las instalaciones. Ni hablar, ni hablar, tampoco lo voy a leer, está clarísimo para ustedes y para mí. Pero valdría la pena pensar en esto. El hermano Tony dice, cuando habla del edificio y eso, luego dice, la acumulación de artefactos, la falta de limpieza y el desorden hace que el lugar de adoración no sea atractivo para ir a adorar a Dios, en especial si éste se aprecia como sitio anticuado, sobre todo para las nuevas generaciones. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo que me dio mi maestro Leobardo Estrada, maestro de teología en el seminario Lomas Verdes, donde estudié. Él contó que en alguna ocasión le invitó un buen amigo a predicar en su iglesia porque había problemas de reverencia en el culto. La gente estaba comiendo galletas o había quien estaba limándose las uñas, gente platicando, y había irreverencia en el culto. No se iniciaba a tiempo porque la gente estaba platicando cuando el que estaba dirigiendo ya decía, hermanos, vamos a comenzar, y todavía había platicando gente. Así, ya ve cómo somos los latinos, era una iglesia latina. Y entonces el hermano Leobardo Estrada dice, prediqué, uno de mis hermanos, el hermano Leobardo escribía libros de sermones. Era mexicano de origen, pero se convirtió allá en Estados Unidos y resultó un buen predicador y escribía sus libros de sermones. Y dice, prediqué mi sermón, porque era famoso sermón en sus libros, que se llama Tres hermosos atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Y bueno, el hermano era muy elocuente, el hermano siempre hablaba, echaba poesías y hablaba muy bonito el hermano, estilo de antes, estilo predicador de antes. Y dice que predicó un buen sermón, la gente se conmovió y estaban muy contentos, y el pastor que lo invitó también más o menos. Pero cuando ya estaban allá platicando, le dijo, oye, Leobardo, pues te pedí que abordaras el tema de la reverencia y tú muy suave tu sermón, pero no dijiste nada de reverencia. Y dice que el hermano Leobardo Estrada le contestó lo siguiente. Le dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tienes problemas de que están desatentos y aquí ellos platicando y demás? Yo les dije que Dios es omnipotente. Les dije que es que todo lo puede.
que todo lo sabe y que está presente. Y así no se callan y ponen atención, ya es cuestión de su falta de fe, lo que sea. Me gusta la idea, me gusta la idea. Hermanos míos, hay una enseñanza indirecta que llevamos a cabo las iglesias. Hay una enseñanza indirecta que, que funciona de hecho mejor. Estarle diciendo a la gente, hermano, no esté platicando en el culto. Hermanos, los que están cortando las uñas, no se corten las uñas. ¿Qué cree? No sirve para nada. Es más, hace más daño porque el que ni cuenta se va a dar que hay gente cortándose las uñas, se va a enterar de que hay gente capaz de hacer eso y hasta le va a hacer piedra de tropiezo. Hay ciertas cosas que no se enseñan en forma directa, no se dicen, se enseñan de una forma indirecta. Y saben que el aspecto de nuestro escenario, el aspecto del púlpito, el aspecto de la entrada del templo, el aspecto de la gente que está ahí, perdonen, voy a poner otro ejemplo, es como el principio del Karate Kid. Ya lo he explicado en alguna ocasión acá. Si vieron la película del Karate Kid, la primera, la original, la de Daniel San y Miyagi, en esa película el niño le dice al Miyagi, y usted me prometió que me iba a enseñar a aprender karate y hasta le he pagado lavando sus carros y puliendo sus pisos y pintando sus bardas, pero usted no me ha enseñado karate. Y le dijo Miyagi, ¿sí te he enseñado karate? No, solo me dijo cómo pintar, así la brocha, así la cera, así el piso. Y le dice Miyagi, a ver, a ver, pinta la barda. Y el niño hace así y Miyagi le tira un golpe y el niño se lo detiene con la mano de chiripa. Y le dijo, este, pule los carros y el niño hace así y Miyagi le tira una patada, un golpe, no sé qué, y él se la detiene y le dice, ya ves, sí te enseñé. Hay cosas así en la iglesia que se enseñan en forma indirecta. Aprendiendo otra cosa, damos un mensaje. Yo digo que cuando nos quejamos de los pocos recursos que recogemos en la iglesia, deberíamos comenzar teniendo alfolíes más grandes, porque a veces son tan chiquitos que la gente dice, no, ni para qué doy, pues si no va a caber, se va a caer de ahí. Damos un mensaje con todo lo que hacemos, con todo lo que ahora mismo hemos dicho que la alabanza es congregacional, que somos todos. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? Lo digo con mucho respeto. Creo que cada época se respeta y no creo que debamos hacer juicio ni nada de eso, pero en la iglesia que soy pastor, anteriormente, el culto lo dirigía solo una persona, el pastor. El pastor dirigía el culto, dirigía la oración, dirigía las ofrendas, dirigía los himnos y dirigía y predicaba. Todavía recuerdo cuando recién llegué, yo hubo una crisis muy grande para mi persona, había gente que no me aceptaba y demás, y en un culto de negocios una jovencita dijo, así, hasta agresivamente, dijo, ¿y cuándo va a comenzar usted a pastorearnos de verdad? Y yo dije, perdón, pues según yo ya lo estoy haciendo, no sé a qué se refiere. Me dijo, no, nuestro pastor dirige a los himnos, usted ni se lo sabe aparentemente. Sí me lo sabía, sí me lo sé, sí soy músico también, pero ella pensaba que pastorearle era que yo dirigiera todo el culto. Y no, había alguien dirigiendo que cuando yo llegué ya dirigía, ya lo hacía. Yo lo dejé, que siguiera dirigiendo, pero sí era una sola persona, siempre la misma. Y bueno, ahora mismo, yo ni siquiera estoy arriba sentado, jamás. Estoy acá sentado abajo. No subo hasta la hora de la oración de intercesión y a la hora del sermón. Todo lo demás, alguien dirige, un grupo, en ocasiones de 20 personas, dirigen la alabanza. Muchas personas, si eso es así, y si queremos que nuestra alabanza sea congregacional, también deberíamos pensar en una nueva arquitectura de nuestros cultos, de nuestros templos para las próximas generaciones, en donde nuestra arquitectura exprese lo congregacional, porque muchos de nuestros templos hasta tienen una barda, ¿no? Una barda, que no se puede pasar, son los pastores ordenados. Allá están los clérigos, los ungidos, y acá la gente, y en ocasiones allá está también el grupo. No creo que debamos destruir nuestros templos ni nada, no, no, no. Pero sí debemos planear.
nuestras próximas iglesias fundadas y nuestra enseñanza, porque hay enseñanzas que deben hacerse así, en forma indirecta. Y el orden, la limpieza en las instalaciones es importante. Dice Jean Piaget, ¿no? Que el orden concreto en el espacio de un niño le ayuda a tener un orden abstracto también, el orden abstracto de su corazón, de su mente. Y sí, la iglesia también debe hacer eso. Conclusiones. El culto, el culto puede ser modernizado, o sea, inventar cosas que sean útiles para mantener la congregación feliz. Un culto puede ser mimetizado, o sea, copiar las experiencias de otras iglesias, culturas y condiciones para tener éxito numérico. Imitamos tanto a los americanos que en ocasiones nuestras actividades hasta tienen nombres en inglés. El culto puede ser maquillado, estableciendo un modelo determinado para dar una imagen requerida, ¿no? Así, algo muy estructurado para que parezca eso. Pero para ser revitalizado, debemos regresar a las bases bíblicas de su propósito fundamental. Un culto se revitaliza cuando regresamos a las bases bíblicas de su propósito fundamental. Gracias, hermanos. Espero que esto sea útil para ustedes. Es mi aportación a este documento del hermano Tony y a toda esta estrategia de capacitarnos para revitalizar nuestra iglesia. Dios los bendiga.